La situación de la salud pública, mucho se está discutiendo, hay dos posturas y quizás hay una tercera vía, nunca la verdad la tiene alguien totalmente, pero los hechos sí son sagrados. ¿Qué es lo que pasa exactamente en el Garrahan? El gobierno dice que hay un montón de curros, un montón de burocracia, un montón de empleados administrativos de más. Yo estuve averiguando qué pasa en hospitales en Europa, cuántos empleados administrativos tenés que tener por cada médico y qué es lo que pasa en el Garrahan. Y en el Garrahan te dicen cobramos una miseria y están recortando con la salud pública. Carlos Regazzoni fue titular del PAMI, conoce mucho de todas estas historias y muchísimo de salud pública en la Argentina. Regazzoni, ¿qué tal? Luis Gasulla lo saluda. Hola Luis, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ¿cómo analiza lo que está pasando y el manejo que está realizando el gobierno del hospital público del Garrahan? Hay un reclamo salarial que es completamente lógico porque que el mismo gobierno reconoce. O Lo sea, yo he escuchado a reconocen, las sí. autoridades, a las autoridades de salud reconocerlo. Con lo cual nadie duda de que hay que duplicar el sueldo a la gente del Garrahan en algún momento. Ahora, por otro lado, la cuestión es de dónde salen los recursos. Y entonces yo creo que el gobierno está haciendo lo que puede, digamos, el ministerio, que es buscando, sacando del medio todo lo que no debería estar. O sea, la burocracia innecesaria, etcétera. Ahora, por supuesto, yo creo que con eso no va a alcanzar. O sea, ¿Mm? pero es el trabajo que hay que hacer. Y ese no va a alcanzar, va a la responsabilidad de todo, porque es muy fácil a veces quejarse del trabajo del gobierno, pero tampoco nadie aporta. Te voy a dar un ejemplo. La mayoría de las legislaturas provinciales utilizan un presupuesto para funcionar que es similar al del Garrahan. Entonces, me parece que es absurdo no pensar que es el hospital más importante del país, pediátrico. El país necesita 3 Garrahan. Bueno, es un momento de que la política haga su esfuerzo y se achiquen los gastos de las legislaturas y se aporte a los hospitales, al Hospital Nacional de Pediatría, por ejemplo. Porque sin reconocer esto, siempre se pelea, o sea, nos estamos enfrentando por la cuestión del Garrahan, y cuando el gobierno tiene que hacer el trabajo que debe hacer y que está haciendo y que es correcto, que es tratar de eficientizar y transparentar, porque si los ñoquis no deberían existir en ningún lado, mucho menos en un hospital, en un hospital pediátrico. ¿Mm? A ver, Eh, ustedes, yo me acuerdo cuando estaban en el gobierno, sufrieron muchos ataques también por el tema de la salud pública. Recuerdo lo que pasaba en el Hospital Posadas, que era un antro del sabatelismo, de la corrupción, y que hasta rompieron, no me acuerdo qué máquina un fundamental, un resonador. tomógrafo, no, un Un resonador resonador, tiene rompió una el silla de ruedas a sindicato. resonador. Qué hijos de su madre. Eh, a ver, ¿cómo se combate sin que te copen la agenda, sin que te copen el tema de discusión a estos sindicatos que están instalados eh, en la cosa pública desde hace tanto tiempo? ¿Y cómo evitar que paguen justos por pecadores? Ese es el gran dilema. Primero hay que tener determinación, que yo creo que lo que el presidente Milei está demostrando, y eso hay que acompañar esa determinación. Ahora, después hace falta una enorme pericia, porque es muy delicado. Y por el otro lado, con lo cual hay que tener muchísimo cuidado dónde se lo conoce, no, porque el residente está cobrando 800.000 pesos y eso no puede seguir, porque si no nos vamos a quedar sin residente de pediatría. Y después lo que hace falta es que la política retire su cola de este tipo de organizaciones y empiece a acompañar el proceso. Entonces, el Hospital Garrahan necesita más recursos. Ahora esos recursos hay que sacarlos de algún lado. Y el único lugar donde están es en las provincias hoy, donde, por ejemplo, en las legislaturas provinciales, te puedo nombrar muchísimos organismos que tienen presupuestos casi similares al del Hospital Garrahan y que no tienen ninguna razón de ser. O ¿Mm? sea, Consejo de la Magistratura, Defensorías del Pueblo, para darte un ejemplo, hay muchísimos más. ¿Mm? Entonces, para mí son 3 cuestiones que tienen que alinearse y me parece que es un momento para entender que tenemos que proteger ese hospital. El gobierno tiene que desenmarañar la política y las mafias, para no usar el término sindicatos, porque si no, también tiene una connotación política que no queremos. Porque son mafiosos, tampoco el que ¿Mm? está haciendo que está usufructando la salud pública, ni hablar en la salud de los niños, de los chicos, a costa de los médicos, además, y de los enfermeros, es un mafioso. Entonces, todos estos componentes espurios hay que sacarlos. Para sacarlos hace falta
Primero, por supuesto, la determinación total, y yo creo que es lo que más me atrae de lo que está ocurriendo. Ahora, segundo, hace falta una enorme pericia, es muy delicado. Y tercero, hace falta el acompañamiento del sistema político. El político tiene que proponerse tres Garrahan en Argentina. Y los recursos para esos tres Garrahan están. ¿Dónde? Le acabo de dar el ejemplo. La legislatura de la ciudad tiene 190.000 millones de pesos de presupuesto este año, el mismo de Garrahan. La legislatura de la provincia de Buenos Aires tiene 300.000 millones de pesos para este año, el doble que el Garrahan. Y así te puedo nombrar horas. Sin esos tres componentes siempre estamos peleándonos y es una especie de esa pelea, el resultado es que nada cambia. Porque los médicos del hospital están mal pagos hace años. Ya hace por lo menos 10 años que están cayendo los niveles de residencia de pediatría en Argentina. Nada más y nada menos que un hospital de referencia. Entonces, esto tiene consecuencias. No quiero ahora aburrir con la cantidad de datos de salud, pero la Argentina se trasplanta 3 veces menos médula ósea. El Garrahan es un lugar de referencia. Wow, qué dato ese. ¿Me entiendes? Y claro, y así ahora vamos a hablar. Carlos, estamos hablando con el ex titular del PAMI, Carlos Regazzoni, planteando una postura equilibrada entre lo que pasa, lo que debería pasar y lo que reclaman algunos que quieren mantener sus beneficios y otros que lo reclaman con justicia, ¿no? Un médico no puede estar ganando 800.000 pesos, es una locura. Ahora, te cambio de tema. ¿Cómo estás viendo la historia trágica del fentanilo contaminado? ¿Por qué pasó lo que pasó? Bueno, tiene mucho que ver con este problema de mafias en la salud que vos comentabas al principio. Acá, un laboratorio que no tenía ninguna condición adecuada, evidentemente generó una tragedia, porque hay 34 muertos y un montón de gente que debe haber sufrido meses en terapia intensiva hasta salir del shock séptico que provoca el fentanilo contaminado. O sea, inyectar bacilos gram negativos en el torrente sanguíneo a una persona es tremendo. De hecho, son pruebas, en laboratorios se hace con animales para estudiar el shock séptico y tiene un efecto devastador. Así que imaginémonos de lo que estamos hablando. ¿Por qué un laboratorio que tenía bajos estándares vendía medicamentos en hospitales? Bueno, ese es el punto que hay que desentrañar acá, y esa investigación será judicial. Mientras tanto, yo creo que la ANMAT operó como corresponde. Esto pone de relieve la importancia que tiene tener una agencia de vigilancia de medicamentos y alimentos como la ANMAT. O sea, los países han, debido a este tipo de accidentes, es que se fue evolucionando hacia oficinas como la ANMAT. Y, por supuesto, hay que poner la lupa en los sistemas de compras de los hospitales, porque es un problema que tiene décadas en Argentina. O sea, esto no es de ahora, ¿entiendes? El fentanilo fue la punta del iceberg de un problema que llevaba por lo menos 15 años dando vueltas, que era medicamento de baja calidad y demás. De hecho, los informes que hay sobre este laboratorio son realmente preocupantes. Pero tiene mucho que ver con este problema general. Fueron recursos que fueron mal utilizados al final del camino. Entonces, yo creo que el gobierno tiene un punto a favor y el Ministerio de Salud está haciendo algo que es una de las 3 partes que hay que poner adelante. La primera, la determinación del presidente de adelante, eso hay que celebrarlo porque hay que hacerlo. O sea, es bueno para el país. Segundo, el ministerio tiene que poner, obviamente, como está haciendo, tratar de hacer que los recursos vayan a la salud, es decir, a los salarios del médico, del personal de salud, a los insumos y a la tecnología. Ahora, después hace falta un acompañamiento de todo el sistema político, porque si no empiezan a tomar partidos. Yo he visto algunos tweets que son de barricada y que no contribuyen para nada a resolver un tema que, reitero, no es de ahora. Tiene por lo menos el deterioro del salario de los médicos de Garrahan tiene 10 años por lo menos. Carlos Regazzoni, muchas gracias por estos minutos. No, por favor, un gusto. Carlos Regazzoni, ex titular del PAMI, hablando de la situación en el Hospital Garrahan. ¿Qué aumentos se vienen en